twitch.tv/Hora Multimedios, twitch.tv/AppBahía. También nos ven en vivo hasta las 9. Y como venimos haciendo ya, por lo menos desde APP, desde 2022, se acercan las fechas de las elecciones para el claustro de alumnos en la Universidad Nacional del Sur y siempre nos interesa tener la mirada, o por lo menos cuál es la situación que ven, cuál es la propuesta que tienen para los estudiantes y desde el estudiantado las distintas agrupaciones estudiantiles. Entonces abrimos el espacio de Wake Up para ese fin, para que puedan hablar y charlar un poco. En este caso vamos a empezar la jornada por lo menos hasta el martes de distintas agrupaciones y empezamos con Franja Morada. Hoy nos visitan y están ya en el piso, les agradezco a ambas por haber venido. Lucía Ducati y Juliana Martín. Juliana es candidata al Consejo Departamental de Derecho, estudiante de abogacía. Lo mismo también Lucía, que es estudiante de abogacía, candidata para el Consejo Superior Universitario. Buenos días a las dos, Juliana y Lucía, ¿cómo andan? Buenos días, ¿todo bien vos? Muy bien, gracias por venir. ¿Quieren empezar? Es medio como tomar examen, pero para la gente que por ahí no es del mundo universitario, ¿qué se vota este 13 de noviembre en la Universidad Nacional del Sur? Bueno, este 13 de noviembre se vota la Asamblea Universitaria, el Consejo Superior Universitario y los consejos departamentales de cada departamento. Todos los estudiantes que aparecen en el padrón tienen la obligación de ir a votar y de elegir a sus representantes para el año que viene. Estamos hablando de un universo de que 20.000 alumnos, ¿cuánto? No, capaz que el padrón se reduce a un poquito menos. ¿Un poquito menos? Sí, Okay. Porque tenés que ser alumno regular. Alumno regular. Contar con 2 finales rendidos entre agosto y agosto. O sea, agosto de 2023 sería y agosto de 2024. Bien, ¿qué hacen los consejos departamentales y el Consejo Superior en la universidad? ¿Qué rol cumplen? Bien, te hago una breve corrección. En realidad soy candidata asambleísta. Candidata asambleísta, perdón. Sí. No hay problema. En el Consejo Superior se toman las decisiones diarias en cuanto a lo que es la universidad en general y en los consejos departamentales son las decisiones del día a día de cada departamento. La universidad cuenta con varios departamentos, en nuestro caso el de Derecho, que engloba la carrera de abogacía y la carrera de seguridad pública. Perfecto. Y en la asamblea son las decisiones de creaciones de carreras, los programas de estudio, la elección del rector y entre esas labores más importantes. Me imagino el tópico principal hoy en la elección de órganos de gobierno, pero también entre los estudiantes tiene que ver con lo que viene pasando, qué sé yo, al menos desde marzo a abril con la universidad. La franja no solo en Bahía Blanca, sino a nivel nacional tiene una postura muy concreta respecto a lo que está ocurriendo con las universidades nacionales. Eso es uno de los ejes como agrupación cuando le hablan a los estudiantes y qué mirada ofrecen también para decir, bueno, necesitamos queremos representarlos desde esta postura respecto a lo que está ocurriendo. Mira, como decías vos, la postura de la franja es clara. Nosotros defendemos la educación pública, siempre lo hemos hecho, pero nunca a costa de los estudiantes. Nosotros luchamos por más y mejor educación pública. No estamos de acuerdo con las tomas, no nos parece que sea la manera. No es representativo a los estudiantes de la UNS. Son las minorías la que realizó la toma. La realidad es que los estudiantes lo único que queremos es estudiar, es poder ir a la universidad, es tener nuestro futuro. Y sabemos desde la franja que la universidad es la mayor herramienta de ascendencia social que tenemos. Entonces la vamos a defender en las calles con nuestros legisladores, exigiéndoles una ley de financiamiento universitario, que es lo que necesitamos, que es el principal eje de lucha hoy. Entendemos el resto de los reclamos, pero creo que todos estamos pasando por una situación económica difícil. Incluso los mismos estudiantes. Yo no soy de Bahía, soy del interior y... ¿De qué ciudad? Yo soy de Goyena, Goyena. Un pueblo del distrito de Saavedra. Y nada, estoy acá con mi hermana y la verdad que no es fácil para nadie estar viviendo acá y que llegues a la universidad y que no tengas clase o que no puedas ir a rendir un examen. La verdad que es frustrante sobre todo. ¿En abogacía pasó eso? En abogacía no pasó tanto, pero por ejemplo mi hermana estudia ingeniería química y en algunas materias le pasó. Y es difícil, porque vos haces un esfuerzo enorme, no solo económico,
sino también físico, mental, es importante eso. Y vos llegás ahí y no podés tener una clase o quizás no escuchás, porque es una clase pública que están haciendo en las escalinatas de Alem, con el tránsito que tiene Alem todos los días, y también expuesto a un montón de cosas que por ahí no está bueno. Pero obviamente que defendemos la educación pública, eso quiero dejarlo claro, pero nunca a costa de los estudiantes. Lucía, en tu caso coincidís con Juliana, tenés alguna mirada. Vos que estás también en abogacía, ¿sos de Bahía Blanca? No, soy de Coronel Suárez. De Coronel Suárez, ok. Sí. Y también vivís la misma realidad que describe Juliana. Sí, tal cual. También nos encontramos con alumnos en el día a día que nos plantean que perdieron parciales, perdieron la posibilidad de rendir finales, entonces como que tienen que reacomodar de nuevo toda su agenda o todo su cuatrimestre, dependiendo de las nuevas fechas que se establecen y demás, y de los días de pérdida de cursada, que quizás en abogacía, como dijo Juli, por ahí no se da tanto. Desde que tengo recuerdo no suelen adherirse a los paros tampoco nuestros profesores, pero sí en otras carreras, y para los chicos es muy difícil volver a acomodarse, para todos los estudiantes, a las nuevas fechas, a la incertidumbre de saber cuándo vas a rendir un parcial, hacia último momento si vas a tener la cursada, si no la vas a tener, entonces muchos se vieron perjudicados y la verdad que no está bueno porque, como dice Juli, no es solo el esfuerzo económico que hacen nuestros padres para estar acá o los mismos estudiantes que trabajan, sino también el físico y el mental. Ustedes se refieren específicamente a los paros, pero entiendo que también saben que hay una responsabilidad directa de quien decide básicamente no actualizar los salarios docentes respecto de lo que está ocurriendo. Digo, hay muchos docentes que incluso se replantean si seguir ejerciendo su profesión porque el salario no les alcanza, ya sea porque se dediquen a la investigación o solo a la docencia. ¿Eso también lo analizan? Sí, claro, obviamente que entendemos la posición de los docentes. También está bueno ponerse en su lugar porque sabemos que es difícil y también supongo que para ellos también es frustrante que su propio trabajo no les rinda o no pueden llegar a fin de mes, que es la realidad casi de medio país. Pero bueno, hay muchas maneras de poder garantizar una clase. Podés hacer paro, podés subirme un video a Moodle, podés darme una clase virtual en todo caso. Hay muchas maneras de compensarlo sin vulnerar el derecho a huelga de los docentes ni el derecho de estudiar de los propios estudiantes. Hoy en el Consejo Superior Universitario, Franja Morada no tiene representación dentro del órgano. ¿Qué le sumaría Franja Morada que ven que no se está o discutiendo o no se está llevando esa voz estudiantil que Franja puede hacer? ¿Cuáles son esos puntos que ustedes quieren sumar a ese órgano, a la asamblea o al Consejo Departamental también? Bien, yo creo que se puede avanzar muchísimo más en las cuestiones de la bimodalidad. Tuve la oportunidad de conversar con varios estudiantes que se están volviendo a sus pueblos por la realidad económica que estamos viviendo hoy en día y obviamente a ellos no les gustaría dejar de estudiar, pero más allá de eso se ven forzados a hacerlos, entonces avanzar con la bimodalidad me parece algo clave para que puedan seguir estudiando desde sus lugares de origen. Y a la vez nos encontramos en un mundo en donde tenemos actualmente carreras que son muy largas dentro de la uni, que están perfectas y que está bueno que quienes deciden estudiarlas puedan avanzar y ir por ello, pero también podríamos empezar a implementar y avanzar en tecnicaturas o licenciaturas que sean de menos años para tener una salida laboral más pronta y para poder insertarse en el mundo laboral mucho antes que lo que duran nuestras carreras. ¿Derecho tiene el título intermedio de procurador? ¿Lo estaban intentando conseguir? ¿Cómo viene eso? Se está intentando generar, pero todavía no hay ninguna decisión. Por ahí te agrego también, Lu, el tema de los planes de estudio acotados a la realidad. O sea, es muy difícil, por ejemplo, cursar 5 o 6 materias por cuatrimestre, que son por ahí las que están en los planes de estudio. Sí. También está bueno que para el estudiante el plan de estudio
que es nuestra guía, sea más adaptado a la realidad, que sean 4 o 3 materias, porque hacer 5 o 6 materias, por ejemplo en abogacía, es muy difícil, te requiere muchísimo tiempo y quizás ni hablar cuando estás trabajando, eso se dificulta al doble. Y también algo muy importante que queremos incorporar tanto al Consejo, a la Asamblea, es el tema de la salud mental, que lo venimos trabajando desde hace un tiempo ya. Es más, el día de ayer finalizamos unas jornadas que hicimos con diferentes profesionales, sí. Porque es un tema fundamental desde la pandemia, no solo a los estudiantes, sino a la población en general, le ha afectado mucho todo lo que es la ansiedad. Antes de rendir un parcial, un final, yo creo que la universidad tiene que avanzar en eso, los docentes tienen que ser conscientes a la hora de evaluar de la situación por la que puede estar el alumno. Apostamos a la empatía, a las aulas libres de maltrato y a que vos cuando vas a rendir un final sea todo mucho más ameno. Y que realmente los docentes generen ese clima donde pueda conectar con el estudiante y que realmente puedas dar una exposición más amena. Pero no solo eso, también es importante que desde la universidad se arme un plan integral donde si hay un alumno que tiene ansiedad, que le da un ataque de pánico antes de rendir un examen, pueda contar con un sistema de salud de rápido acceso para poder saciar esa necesidad que quizás yendo a un ámbito privado es más caro y no todos pueden acceder. Dentro de las propuestas de salud mental, hablaban de esta situación de los exámenes, pero ¿cómo es la vida del estudiante? Porque no hemos hablado, creo que en otras oportunidades con todas las agrupaciones, creo que coincidían en esto de cuál es el modo de vida de cualquier estudiante que está planteado como para que solamente se dedique a estudiar, se hace difícil trabajar, lo que vos decías de la cantidad de materias, y eso también afecta a la salud mental, digo, la cuestión de, bueno, solamente de las 24 horas, 18 o no sé, 16, dedícate a cursar y a estudiar, y después lo que te pase a vos, dentro de tu vida, dentro de tu cabeza, no importa. Pero hay una forma real de implementar una medida concreta que combata eso, por lo menos que lo modifique. Bien, primero aclarar una cosa, quizás también nosotras vemos una gran diferencia al ser del interior, que no existe por ahí con los estudiantes que están acá en Bahía Blanca, porque nuestra realidad es no claro, ya hay un círculo de amigos, no sé, de un club, de familia, de lo que fuera, donde vos te podés salir un poco de esa dinámica, pero claro, si viniendo afuera no. Sí, la red de apoyo es distinta. Primero en principal porque contás con tu familia y con tus amigos de toda la vida acá, y en segundo lugar las tareas del hogar, porque no es solamente estudiar o trabajar y combinar ambas, sí, sino también, bueno, hacer los mandados, cocinarte, llegar a tu casa y que sabes que llegas tarde y no tenés la comida lista, la tenés que preparar, y son horas que uno le termina restando al estudio que quizás son claves y fundamentales a la hora de ir a rendir. Entonces, hay muchos estudiantes, como dice Juli, que tienen ansiedad o ataques de pánico porque en el proceso de realizar todas estas tareas y en buscar un equilibrio es mucho más difícil por la falta de acompañamiento. Eso primero en principal. Y me olvidé la pregunta. No, ¿de qué se puede hacer para romper con eso que ustedes dicen que afecta a la salud mental, que es una realidad que tienen muchos estudiantes, pero que uno piensa, bueno, ¿qué haces? Presentás un proyecto de resolución, pones un protocolo, pedís que se contrate personal en la universidad en un contexto en el que están luchando por tener financiamiento y también van a empezar a decir, bueno, pero la prioridad es lo académico. ¿Cuál es la salida del laberinto ese que ustedes plantean? Bueno, nosotros también habíamos planteado algo que quizás hoy es más fácil de implementar y no requiere presupuesto, o por lo menos no demasiado, sino era tipo una red, como están, por ejemplo, los buddies para los extranjeros, que sean estudiantes voluntarios los que apoyen a sus propios compañeros. Por ejemplo, yo estoy hace 3 años viviendo acá en Bahía, sí, y muchas chicas o chicos que conozco de mi pueblo le digo, escribime lo que necesites, te ayudo, te doy una mano si necesitas hablar, si necesitas algo de la carrera, si necesitas que te explique cómo tomarte un colectivo, porque esas cosas también en el día a día también
no sabes cómo hacerlo o no sabes a dónde ir o cómo hacerlo. Y ese sería una propuesta que tenemos que es viable y de fácil implementación, porque es los propios estudiantes acompañando a los estudiantes, más allá de los planes integrales que te contaba antes, que quizás sí requieren de un proyecto, de una aprobación y de una dedicación más específica de presupuesto y demás, que eso obviamente es un poco más complicado y difícil en este contexto. Y en ese sentido, ¿cómo en el futuro de la cuestión universitaria, en ese aspecto de lo presupuestario, del financiamiento? Hoy repasábamos a la mañana que pareciera que ni siquiera hay una intención de las autoridades gubernamentales de explicar el presupuesto, de justificarlo, y todos los rectores del país están diciendo, che, me estás cortando a la mitad lo que te pedimos, que necesita una universidad para funcionar normalmente. La UNS, que cada vez que uno habla con autoridades o con las distintas agrupaciones docentes, no docentes, dicen, estamos achicando lo más que podemos, pero en algún momento se va a terminar eso, esa capacidad de achicar gastos. ¿Ustedes ven qué futuro ven en ese aspecto? Y si creen que por ahí ustedes están desde una agrupación, están desde la discusión diaria de la universidad, lo ven, pero por ahí un estudiante que dice, bueno, yo quiero terminar la carrera, y el día de mañana dice, mira, los docentes no quieren venir más a la universidad porque no les alcanza. Eso es uno de los escenarios que creen que es posible, que creen que por ahí no se termina de dimensionar para quienes no están adentro de la discusión de la política universitaria. Yo creo que por ahí es muy difícil, yo creo que tenés razón en que es muy difícil por ahí dimensionar ese punto. Sí sabemos que nunca estuvo más lejos la propuesta del gobierno con la de los rectores, como vos decís, están recortando a la mitad lo que han pedido. Es una situación muy complicada. Nosotros realmente apostamos, como te decía antes, a nuestros legisladores a que sigan peleando por una ley de financiamiento universitario que sea real, que nos permita a los estudiantes seguir estudiando. Y creo que es difícil dimensionar o ver una universidad que no funcione. Sabemos que puede pasar, pero creo que tenemos que agotar todas las instancias posibles antes, hacer la fuerza política, obviamente los estudiantes, los docentes, como se viene haciendo, y tratar de mantenerlos lo más posible. Respecto al todo el ecosistema universitario que de la Universidad Nacional del Sur, uno incluso habla con conocidos que por ahí cursan en otras universidades, respecto a becas, subsidios, entiendo que siempre hay idas y vueltas entre las agrupaciones y los distintos secretarios y secretarias de bienestar. ¿Qué análisis hacen de lo que tiene de presupuesto la universidad y cómo lo destina a ese, repito, ecosistema de becas, de subsidios, ya sea para transporte, para comedor y demás? ¿Es suficiente? ¿Alcanza? ¿Se puede modificar? ¿Entienden también la situación en la que está la universidad, en la que ya más que eso no pueden otorgar? ¿Cómo lo ven? Mira, en realidad la Universidad Nacional del Sur es una de las universidades que más becas y subsidios tiene y da. Sí, sé que hubo un refuerzo en el último tiempo de los subsidios que se dan a los estudiantes, tanto como a los de Bahía como a los de afuera. Hubo un refuerzo porque desde la misma universidad saben desde las autoridades que el monto que estaban destinando no era suficiente, pero también hablando del contexto económico que están atravesando las universidades, es muy complejo dar mucho más apoyo del que ya están dando. Sí sé que están trabajando por eso y intentando destinar la mayor cantidad de montos posible a lo que son becas y subsidios, y eso me parece fundamental. Y también me parece fundamental que los estudiantes puedan acercarse a charlar con cualquiera de las agrupaciones para plantearnos estos problemas y también para nosotros poder tratarlos con las autoridades y poder llevarlos a cabo. Por ahí te agrego, sí, perdóname, no. por ahí vos mencionabas lo del tema del comedor. El comedor hoy en la universidad está a 2.600 pesos. Sí. Realmente es accesible para los estudiantes, también obviamente. Eso es cada comida, digamos, almuerzo 2.600, cena 2.600. Cena 2.600, okay. Sí. Tenés un menú muy variado, tenés para celíacos, tenés para vegetarianos, y la verdad que por 2.600 pesos, si yo tengo que comer en mi casa, la verdad que no es un plato de comida lleno, y eso también es algo para recalcar y resaltar, que se ha mantenido el precio del comedor en un monto accesible,
para la mayoría de los estudiantes. Obviamente también hay becas de comedor para quienes no pueden pagarlo, pero por ahí está bueno recalcar eso y recalcar que también tenemos el colectivo Interaulas, Sí. que va desde Alem hasta Paligüe y que transporta a los estudiantes de manera gratuita. Ujú. Em, ¿Cómo está funcionando el boleto? ¿Siguen cargando? El boleto sigue cargando normal. Ok. A mí me está funcionando. ¿Qué son 45 pasajes? Son 45 pasajes Ok. que te otorgan. Ah, bien. Al precio actualizado. O sea, si sube el colectivo, sube el... O sea, digamos. no Siguen sé si siendo se explica. 45 pasajes Sí, independientemente siguen siendo de 45 cuánto... pasajes Ok. independientemente de lo que valga. Eso Perfecto. es, claro. Bueno, me anoté el tema de la modalidad que mencionaban, el tema de la salud mental, que les pregunto si tienen algunas propuestas más y después voy con alguna otra pregunta más sobre contexto para cerrar. ¿Por qué otros temas abordan? Porque entiendo son lados de derecho, pero debe haber cuestiones también de cada departamento específicas. No sé si quieren agregar más. No sé, Juli, si vos querés Mencionamos agregar algo. también el tema de los planes de estudio. Planes de estudio, adaptar sí. los planes de estudio y más tecnicaturas y carreras más cortas para una mayor salida laboral. ¿Me lo podés graficar un poco más con el ejemplo de derecho? De cómo funciona hoy, la dificultad esta de cuánto se cursa por cuatrimestre y cuánto se podría cursar, porque voy a, por ejemplo, yo que no hice ninguna carrera de la UNS, pienso, bueno, si hago menos carreras por cuatrimestre, después son más años, porque voy a tener más cuatrimestres y Sí, cursé claro. menos materias, pero ¿cuál sería el esquema al que ustedes apuntan? Por ejemplo, en derecho, que son lo que ustedes conocen, lo que ustedes cursan. Bueno, por ejemplo, yo ahora estoy cursando materias de cuarto año. En Sí. este cuatrimestre a mí me correspondería cursar, te las nombro porque es Sí, más sí, fácil sí. para mí, Sí, sí. pero bueno, está Derecho, Economía y Comportamiento. Sí, Ahí se me fue. Perdón, internacional, Derecho Internacional sí, Público. ahí tenemos dos. Ahí ya tenemos dos. Tenés que cursar una optativa, que podés elegir entre 4, 5 o Sí. capaz algunas más, que pone el Departamento de Derecho. Bien, Después tenés Derecho del Consumidor. ok. Y tenés una más que me la estoy olvidando, me parece. Bueno, ahí llegaríamos Bueno, y a un 5. Sí, ahí ya tenés 5. Ok, La idea es, vos para cursar todo eso necesitas muchísimo tiempo porque son materias largas y grandes. bien. La idea sería que se pueda reducir, por ejemplo, 2 materias menos. O sea, Ujú. con 3 materias está bien, se alarga. Pero bueno, vos... Sería un año más de carrera. Claro, un año más de carrera y reducir una materia, por ejemplo, por cuatrimestre. Ok, ahí me queda más gráfico. Ya sería muchísimo mejor porque en sí la cantidad de materias por cuatrimestre aumenta en lo que van aumentando los años. Por ejemplo, en primer año, el primer cuatrimestre son 3 materias nomás. Ujú. Derecho constitucional, introducción al derecho y evolución institucional del derecho. Entonces como que no hay un equilibrio entre la cantidad de materias que tenés en los primeros años y en los últimos. Como pareciera que se te acumula todo al final y justo ese tramo que por ahí es más difícil quizás psicológicamente porque tenés que revisar un montón de cuestiones, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que te va a pasar o quizás ya... Sí, cosas de los querer- primeros años que claro. terminan al final. Ok, ahí va. No sé si me expliqué un poco. No, yo lo por ahí. entendí. Matías fue alumno de Derecho también. No sé si le pasó eso sobre el final. Cambiaron, claro, hay dos Cambiaron el el plan 2008 y 2020 son, ¿no? Sí, cambiaron el Sí. plan. Yo soy del 2020, justo ingresé en 2020. Sí, Son ahora 50 materias en Ok. total. Sí. materias sí. nuevas. Ok. Por último, pasó lo que pasó con la Libertad UNS, pero hasta que se habían presentado el año pasado, no había agrupaciones que tengan una identificación partidaria clara, la única era la Franja Morada. Sí, en Así su es. momento estuvo el FUNIP, pero eso ya es de otra década incluso. ¿En la universidad se habla de política? ¿Los chicos hablan de política o solamente van a estudiar? Porque hay dos, yo hablo con gente grande que estuvo en la universidad y tengo dos tipos, por lo menos, bien identificados. Uno que dice que se dejen de joder, a la universidad solamente se va a estudiar, no a otra cosa, y los otros que dicen, che, están haciendo pelota en la universidad y pareciera que a los alumnos no les interesa. Ustedes cursan, están en la universidad. ¿Qué es lo que verdaderamente pasa? ¿Qué es lo que ven? Quiero un poquito lo que quiera decir cada una. Yo creo que el interior de la provincia de Buenos Aires es complicado con respecto a la militancia dentro de las universidades. Bien. Charlando con algunos compañeros de Tandil, por ahí están en la misma situación que la UNS. Okay. Pero, ¿Qué es la Universidad del Centro, se llama? Sí, la de Tandil. UNICEN. Pero en otras en otras universidades sí podemos ver
que se participa mucho más que lo que se participa en la UNS, políticamente hablando. Es una universidad de baja participación, ya sea en política universitaria o hablar de la situación general. Digo, no es un ámbito donde se vive la política como en otras ciudades. Tal cual. No es un ámbito donde se vive como en otras ciudades. Sí, la realidad es que los estudiantes son más reticentes a lo que es la participación política. Más que nada se dedican solo a ir a estudiar, a cursar y enfocarse principalmente en lo que es su carrera y no tanto a la participación. Eso cuesta un poco más. Y para mí es fundamental la participación para poder cambiar también la realidad de nosotros mismos. Si no participamos, es muy difícil que nuestras voces sean escuchadas o llevar nuestros proyectos a los diferentes ámbitos de la universidad. Y me parece que deberíamos involucrarnos más para poder cambiar nuestra realidad. Y además, agrego a lo que decías vos, porque está bueno compararlo con otras ciudades para saber cuál es la realidad de uno, ¿no? Uno entiende su realidad también en base a compararla con otros. Hay menos, o por lo menos tienen menos peso que en otros lugares los centros de estudiantes al no tener una federación universitaria, por ejemplo. No está el esquema de federación universitaria que por lo menos ayuda a tener un consenso general sobre, bueno, cuál es la posición estudiantil. Por más que uno esté de acuerdo en todo con otra agrupación, en la federación vos llegás a algún tipo de acuerdo. Acá la cuestión está más concentrada en los órganos de gobierno. Claro, tal cual. Al no tener federación, la pelea política, si querés, se da en los órganos de gobierno. Aparte estás lejos, los que cursan en el EM, cursan en el EM, los que están en Paligüe y que a veces ni se cruzan en su vida. Claro, no, sí, tal cual. Es un contexto diferente, como decía Lu, y si bien somos pocas, ahora en este caso nosotros y La Libertad, los que nos identificamos con partido político, es claro que las demás agrupaciones también tienen un respaldo político de diferentes partidos. No necesito dar nombres, los estudiantes saben. Cuando aparecen los funcionarios de la municipalidad en las fotos de la campaña, ahí te empezás a dar cuenta, decís, apolítico nada, todos tienen un partido político atrás. La diferencia es que nosotros lo planteamos y lo decimos porque también es nuestra manera de luchar y pelear, como te decía antes, por la educación pública. Nosotros, como franja nacional, obviamente la UNS adhiere, tenemos una postura política, tenemos legisladores a los que les exigimos que nos acompañen, que nos escuchen y que planteen esa ley de financiamiento universitario que tanto necesitamos y que es fundamental para todos los jóvenes, para nuestro futuro sobre todo. Entonces también quería por ahí dejar claro eso, que las demás agrupaciones también tienen un respaldo político. Perfecto. Bueno, 8 de la mañana, 41 minutos. Si quieren escribirle, decirle, bueno, está buenísimo todo lo que plantearon, o me quedé con dudas, o quiero saber más, por dónde andan, no sé, si están en algún aula o algo, dónde se comunican con la franja para preguntar propuestas, para pedir, no sé, lo que fuera. Bien, nosotros tenemos siempre nuestra mesita ahí en Alem, donde nos vamos turnando y solemos estar ahí en el hall de entrada. Alem al 1000, ¿no? La Casa de la Cultura ni el de Educación. Y bueno, tanto Juli como yo cursamos en Paligüe, así que a nosotros nos pueden encontrar ahí y después pueden seguirnos en redes, en Instagram Franja Morada UNS, y bueno, cada uno de los departamentos tiene su propia red social de Instagram. Perfecto, 8 de la mañana, 41 minutos. Nos visitaron Lucía Ducart, que es candidata asambleísta universitaria. Juliana Martín, que es... ¿Martín o Martín? Martín. Bueno, que es candidata al Consejo Departamental de Derecho. Las elecciones son el 13 de noviembre. Van a ir pasando un ratito por Wake Up cada agrupación. Obviamente, el 13 de noviembre van a ser las elecciones. Gracias a ambas y nosotros seguimos con el programa. Moreto, ¿con quién nos vamos a la tanda?